Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 6 en adelante hasta el 13. Nos lleva a una porción de un pasaje muy conocido en la Escritura, del que usualmente se predica con relación al pecado de David. En esta hora yo quisiera que diéramos lectura a los versículos del 6 al 13 y mi enfoque será un poco distinto a lo que usualmente escucho que se predica sobre este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Ahí está la pregunta y quiero que escuche la respuesta. Y Urías respondió a la pregunta del rey: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías Eteo. La palabra Urías significa mi luz es Jehová o luz de Jehová. Y se nos describe por lo menos 7 veces cuando se refiere la escritura a Urías, Urías Eteo. Esto nos habla que Urías no era del pueblo escogido de Dios, él era un eteo. Según los estudiosos, pues él era de lo que ahora es considerado Turquía, lo que usted y yo conocíamos o conocemos como Turquía. Pero nos damos cuenta así de una cosa, que Urías, a pesar de no ser israelita de nacimiento, se había identificado tanto con el pueblo escogido de Dios como si fuera su propio pueblo. Esto nos recuerda a Ruth la Moabita. Urías, sin ser del pueblo escogido, por lo que usted y yo podemos ver, se identificó plenamente con este pueblo, a plenitud. Tanto así que él estuvo dispuesto a pelear y a defender la causa del pueblo escogido de Dios. Y si leemos los versículos 1, 2 y 3 de este capítulo, nos damos cuenta que Urías pertenecía a un grupo de militares, de soldados escogidos, muy especial. Él pertenecía a un grupo de 37 soldados llamados los valientes de David. David tenía 3 principales, pero también la Biblia nos habla de este grupo al cual él pertenecía. Urías era un guerrero, un hombre valiente. Lo podemos colegir, lo podemos
ver aquí en la palabra de Dios. Él anteponía a sus intereses los intereses de Israel, los intereses de su rey, los intereses de su ejército. Antes de pensar en su seguridad y en su protección, Urías era un hombre que estaba pensando en la causa del pueblo escogido de Dios, estaba pensando en defender la causa de su rey, estaba pensando en defender la causa de su general, estaba pensando en luchar juntamente con sus compañeros del ejército. Había en él una entrega desigual. Había en Urías un amor y una lealtad que sobrepasan todo razonamiento. No creo que sea comprensible para la mente humana entender la fidelidad que tenía este hombre para el pueblo escogido de Dios, para Israel, para el rey David, para su general, para su ejército. Podemos darnos cuenta de esto en lo que hemos leído, en lo que conocemos de él. La Biblia nos habla también de que él tenía una esposa y nos dice la Escritura que era bella. La mujer de Urías era también hija de otro soldado considerado dentro del grupo de los valientes y por su parte era nieta de uno de los consejeros cercanos de David y esposa de un valeroso soldado como lo era Urías. Pero usted y yo conocemos la historia. ¿Qué es lo que sucedió? No voy a hablar de ella. Pero un día Urías, estando en la guerra, en la plena guerra, defendiendo con intensidad, con solicitud y con mucho valor lo que ahora él había adoptado como su pueblo. Él estaba defendiendo a Israel. Él había adoptado a Israel como su pueblo. Él se encontraba en plena guerra defendiendo a ese pueblo que lo había acogido a él y que él había acogido en su corazón. Él se encontraba en esa guerra. David no había ido a la guerra. En tiempo en que los reyes iban a la guerra, David no había ido. Pero ahí estaba Urías en ese momento. Pero ahí se encuentra él peleando y en el reino, en el palacio, David por su parte estaba ansioso. Usted conoce la historia. Él había embarazado a la esposa de uno de sus valientes, a la nieta de uno de sus consejeros, a la hija de uno de sus valientes. Escuche, hija de uno de sus valientes, nieta de uno de sus consejeros, esposa de uno de sus soldados valientes. David quería encubrir su pecado. Y estando Urías Eteo en la guerra, peleando con valor, él manda llamar a Urías y lo manda a palacio. La idea de David era enviarlo a su casa para que él tuviera relaciones sexuales legítimas con la que era su esposa y después poder cubrir él su pecado, lo cual no es mi tema. Pero Urías no concebía en su mente de guerrero, no concebía en su mente íntegra, no concebía en su ser de integridad y de amor por su pueblo y de lealtad por su pueblo, por su rey, por su general y por su ejército. No concebía él, no aceptaba él el ir a su casa a descansar, al estar con su esposa, con su familia, en su hogar, cuando su general, cuando su ejército, cuando sus compañeros estaban peleando. El mismo rey le facilita las cosas, el mismo rey le manda traer, el mismo rey le da la orden, podemos decir, de que fuera a su casa. Pero en la mente de Urías no había espacio para aceptar que él pudiera tener tal descanso
favorecido por el rey, cuando el pueblo al que él amaba, cuando el pueblo que lo había acogido como uno más de ellos estaba en guerra. Si alguien sabía lo que era el fragor de la guerra, era Urías, que había venido de la guerra a solicitud del rey. Pero en su mente no había espacio para aceptar: mientras el pueblo al que amo está en guerra y yo soy uno de sus guerreros, yo no puedo ir a descansar. Es tiempo de guerra. Qué integridad de hombre, qué integridad de soldado, qué entereza, qué claridad de mente, amados hermanos, qué espíritu tan diáfano, tan claro. En la mente de Urías no había titubeos, no había puntos medios, no había alternativas. Había integridad, había fidelidad. Y se le envía no solo que vaya a su casa, el rey le da un presente. ¿Qué es eso? Le da vianda de la misma mesa del rey, le da del mejor vino seguramente, de la mejor comida, y le dice: aquí está esta vianda, vete a tu casa. O sea, le facilita, le promueve la fiesta. No solo lo envía, le pone todos los medios. Pero ¿qué sucedió? Urías no se fue a la casa. Dice la escritura que Urías durmió a la puerta del palacio. Ahora, no imagine usted que él durmió en las puertas del palacio. Usted ha ido a la Casa Blanca. Antes de entrar usted a las puertas están lugares de guardia de seguridad donde está el atalaya, el que está vigilando. Esto nos implica que Urías realmente durmió donde duermen los soldados que guardaban el palacio. 2 dormitorios donde estaban las personas que estaban vigilando al rey. Ahí es donde Urías durmió. Él no fue a su casa. ¿Y cuál fue al siguiente día la noticia que se le da a David? Urías no se fue a su casa. Urías se quedó a dormir aquí entre los miembros del ejército que guardan tu palacio, oh rey. ¿Qué hizo? ¿Por qué no fuiste, Urías, a tu casa? ¿Y cuál fue la respuesta gloriosa de este hombre? Medite usted en la respuesta, que tiene mucho peso según mi concepto, según mi criterio. Hay mucho peso, hay mucha enseñanza en la respuesta de Urías al rey. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi Señor Jehová y los siervos de mi Señor están en el campo, están en la guerra. Fíjese el razonamiento. No puedo yo, siendo un soldado, uno de tus valientes, uno de tus principales soldados, uno de los principales hombres con los que cuenta tu reino, con los que cuenta tu nación, no puedo yo, habiendo tenido el privilegio de haber sido aceptado en este pueblo glorioso, mientras este pueblo está en guerra y yo soy uno de sus soldados, yo no puedo aceptar ir a dormir en mi casa. Aunque estaba a distancia de donde estaba la guerra, él se identificaba plenamente, absolutamente y contundentemente con su llamado a ser soldado. Había un pensamiento uniforme. No había en lo más mínimo una mente dividida. No había menguado el valor de Urías. No había menguado su integridad. Él le dice al rey: esta es la causa por la cual no fui. Y como la estrategia de David no funcionó, el plan número 1 no funcionó, pues hay que poner otro plan. Y él le dice a Urías: quédate aquí hoy. Lo invita a una fiesta, lo embriaga, lo emborracha, pensando que así Urías iría a su casa. Pero la respuesta nos dice: mas no descendió a su casa. Pudieron más en Urías su respeto, su fidelidad y su lealtad a Dios, a su rey, a sus líderes,
a sus compañeros, a su pueblo, a su esposa y a él mismo. Y él no descendió. Y ahí encontramos a Urías, ebrio, pero ebrio más íntegro que David sobrio. Fue más íntegro, aún ebrio, Urías que David estando sobrio. El alcohol no pudo eliminar de Urías sus principios, porque estos principios de Urías, de respeto, de fidelidad y de lealtad, habían impregnado cada célula de su ser. Aún ebrio, él pudo ser fiel. Se ha dicho con certeza que Urías pagó su fidelidad, su lealtad con su vida. Por ser leal, por ser íntegro, él murió. Alguien dijo el pecado de ser íntegro hasta la muerte. Ese es el pecado de Urías. Hermano y amigo, muchas enseñanzas tenemos aquí. Un ejemplo de respeto, de lealtad, de fidelidad. Pero también a veces podemos darnos cuenta de lo que es la codicia, de lo que es la envidia. El hecho de que a usted le guste lo que no es suyo o a otro le guste lo que usted tiene puede tener estas consecuencias. David, siendo el rey, podía tener muchas mujeres que él podía sostener, pero él codició a una que tenía un esposo y era un esposo fiel, un esposo desigual. Los celos y la envidia suelen ser muchas veces los peores enemigos de la amistad. Los celos y la envidia, aún de un amigo, pueden traicionar. Dijo alguien que no es nada difícil llorar con los que lloran, ni estar al lado de la persona que sufre. No es nada difícil llorar con los que lloran, ni estar al lado de la persona que sufre. Pero parece muy complicado que usted y yo aprendamos a alegrarnos con los que triunfan, a admirar a aquellos que consiguen lo excelente. Eso no es fácil. Que usted y yo nos alegremos con las victorias y el triunfo de otros, o que admiremos a otros que consiguen lo excelente. Por eso Urías, hermano y amigo, para mí es un gran personaje de la Biblia. Urías destaca hoy en día mucho en medio de un mundo en el que la lealtad vale muy poco. Hoy hay muy pocas gentes leales a Dios, leales, fieles a sus principios, fieles a sí mismos. Hoy se nos habla mucho de la ética de la situación. Esto es malo dependiendo del medio en el cual te encuentres. No hay una ética absoluta, cuando para Dios lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y la iglesia ha caído en eso. Esto es malo dependiendo de. No así para Urías. Urías era un hombre totalitario, un hombre íntegro, fiel, y Dios honra. Dios sigue honrando a los que tienen una actitud totalitaria como Urías. Dios sigue buscando hombres y mujeres fieles como Urías, hombres y mujeres que hagan impacto aquí en la tierra, pero que hagan impacto también en el cielo, porque los ojos de Dios están puestos sobre los hombres y las mujeres que tienen una actitud y que tienen un corazón íntegro como lo tuvo Urías eteo. La historia de este guerrero valiente nos da una enseñanza de integridad, de fidelidad para usted y para mí. Y estas virtudes, el respeto, la fidelidad, la lealtad para con Dios y para con nuestro prójimo,
usted y yo como hijos de Dios debemos cultivarla todos los días hasta que llegue a ser tan sólida y tan consistente como lo fue en la vida de Urías. Estas virtudes las debemos buscar usted y yo todos los días. Esta lección es una lección también para usted y para mí. Urías, Eteo, no era del pueblo escogido, pero el pueblo escogido lo aceptó, lo acogió, y él llegó a ser uno de sus guerreros, uno de los defensores más grandes en su tiempo, en el tiempo de Urías, lo fue Urías. Usted y yo, amigo y hermano, debemos aprender una lección, porque usted y yo no éramos pueblo de Dios, pero hemos venido a ser pueblo de Dios también. Así como Urías, que no era del pueblo escogido, llegó a ser parte de ese pueblo, y él tuvo como respuesta integridad, fidelidad, amor hasta la muerte por ese pueblo. Usted y yo no éramos pueblo. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10. No éramos pueblo en otro tiempo, pero hemos venido a ser pueblo. Y como pueblo de Dios debemos cultivar todos los días en nuestro transitar esa fidelidad, esa lealtad que conmueve los cielos y que conmueve la tierra. Que Dios me le bendiga y que meditando en estas cosas seamos promovidos a vivir una vida en Cristo de mayor integridad, de mayor fidelidad. Concluimos con esta alabanza y yo espero saludarlo pronto a través de este mismo medio. Dios me le bendiga. Te voy a decir, Satanás, que ya no me vas a ganar una batalla más. Gracias a Jesús que murió en la cruz y 3 días después Él resucitó. Jesús te venció en la cruz y por los siglos, Él gobernará, siempre reinará. El Señor resucitó, el Señor resucitó. Ven, hermano, celebremos la gloria de mi Señor. El Señor resucitó y me hizo vencedor. Cantaremos la victoria que Cristo nos regaló. El Señor resucitó, el Señor resucitó. Brincaremos, cantaremos con júbilo y corazón. El Señor resucitó y me hizo vencedor. Celebremos la victoria que nos dio la salvación. Anduve muy solo por mucho tiempo.
jamás en mi vida, nunca más, jamás llegaste a mi vida. Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.